hora. Le damos gracias al Señor, como siempre, de poder estar aquí en su programa, escudriñando las escrituras que se transmite a través del reloj de Dios, a través de YouTube y también a través de Facebook. Le damos gracias a usted por conectarse y también que Dios bendiga las vidas de aquellas personas que nos han de escuchar a través de la radio, Radiovisión Cristiana en Honduras, 1010 AM. Aleluya. Que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos allá que este programa se transmite los días viernes. Estoy aquí con mi hermana Katy Vanegas, que les saludará para que podamos comenzar el programa de hoy. Así es, amén. El Señor le bendiga a cada una de las personas que se está conectando, aquellas que se van a conectar, esperando que la palabra del Señor sea de edificación para nuestra vida, amén. Sabemos que la palabra habla a tiempo y fuera de tiempo. Y qué mejor que hablar acerca de la vida de una persona, de un rey que nos está enseñando, la vida de David. David, un rey que nos está enseñando qué es tener un corazón conforme al corazón del Señor. Creo que es un estudio que nos ha ayudado a ver perspectivas diferentes, a poder analizar nuestra vida para poder llegar a tener ese corazón conforme al del Señor día con día. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar. Si no mal recordamos, estuvimos hablando acerca de cuando David huye de Saúl, todo el proceso que pasó David para poder salvar su vida, ya que Saúl quería matarle por envidia, por celos, porque en sí Saúl sabía que el Señor había elegido a alguien mejor que él, alguien que iba a obedecer al Señor, un hombre conforme a su corazón. Y miramos a un David que nos enseñó a tener un corazón que era amigo, un David que nos enseñó a esperar en el Señor y saber que el Señor tenía el control de las situaciones, que sabía que tenía una promesa de que él iba a ser rey, pero no se adelantó a eso, tuvo la oportunidad. Miramos que estuvo Saúl en una cueva, David pudo haberlo matado, pudo haber tomado en sus manos el llegar a ser rey más antes, más sin embargo, él esperó, en mi perspectiva, él pudo esperar en Dios, confiar que el Señor iba a cumplir su promesa. Y creo que eso nos hablaba a nosotros acerca de esperar en los tiempos del Señor, que tal vez no entendamos o no estamos viendo que el Señor está cumpliendo sus promesas como nosotros quisiéramos que las cumpliese, que es de un solo, pero que el Señor tiene el control de nuestras situaciones y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir a su tiempo, porque Él sabe lo que hace. Un gran proceso que pasó David en ese tiempo que estuvo huyendo de Saúl, pero un proceso que pudo ver la mano del Señor cubriéndolo, guardándolo y fortaleciéndolo. Vimos cómo un ejército se le une, hombres que estaban sin esperanza. El Señor utiliza la vida de David para darles esperanza, y hablábamos acerca de eso, que esos hombres que estaban endeudados, esos hombres que estaban tristes, afligidos y amargados, eran esos hombres que luego se convertirían en los valientes de David, que muchas veces estamos pasando por momentos difíciles, pero no sabemos qué va a utilizar el Señor para como quitarnos de esos momentos difíciles y ver la victoria del Señor en nuestra vida y la obra del Señor en nuestra vida. Entonces creo que el largo recorrido que hemos visto hasta el momento de la vida de David ha sido una enseñanza en nuestra vida para saber esperar y tener la plena seguridad que los propósitos y las promesas del Señor se van a cumplir en nuestra vida. Entonces creo que hasta ahí hemos llegado y ahora vamos a pasar a un tiempo donde vamos a ver a un David como rey. Sí, amén. Y creo que es tan conocida la vida de algunos reyes más que otros. Creo que tanto usted como nosotras estamos aprendiendo, aquellos que están interesados en hacerlo, ¿verdad? Pero creo que nosotras siempre el que enseña es el que más aprende a ver detalles que tal vez antes habíamos pasado por alto. Y creo que una de las cosas que más llama la atención para mí en la vida de David es esa manera en que supo esperar y eso de tomar autocontrol en nuestras vidas. O sea, cómo él pudo superar Saúl intenta matarlo 3 veces con su propia lanza. Amén. O sea, David era un muchacho, era un joven más fuerte que Saúl, ¿verdad? Tenía mayor vigor, era un guerrero David. David pudo
haber sacado la lanza de la pared donde quedó clavada, ¿verdad? Y devolvérsela a David. Entonces, una de las cosas que hoy analizaba es eso, que nosotros somos muy propensos a devolver mal por mal. Amén. Pero David podemos aprender que él hacía bien más bien a Saúl. Llora a Saúl a la hora de su muerte. Creo que es una lección muy grande. Cómo David supo soportar la persecución, cómo David supo aguantar el maltrato, que era algo en contra de su propia vida. Creo que nosotros como hijos de Dios debemos, ¿verdad? Nosotros creo que es como subrayar en nuestras Biblias, en nuestras mentes, en nuestros corazones eso. No pagar mal por mal, sino más bien hacer bien a aquellos que nos hacen mal. Creo que es algo que lindo si logramos hacerlo. Así que nosotros, ¿verdad? Es algo que formó carácter de David para la hora de poder ser un rey. Y como Dios en nuestras vidas, en el proceso que nos pasa muchas veces que nosotros no comprendemos, pero está formando nuestro carácter. La mayor parte de nosotros venimos a Cristo de una manera explosiva que no podemos dominarnos, nos herimos con mucha facilidad, pero en el transcurso de la vida que Dios va tratando, va moldeándonos, creo que es algo que aprendemos en el proceso y que debemos de atesorarlo, ¿verdad? Que un cristiano maduro es aquel que sabe soportar las pruebas, aquel que sabe soportar las ofensas, aunque sea fácil decirlo, en el momento no se siente nada bonito, pero qué lindo es poder superar este tipo de cosas y es algo que nosotros debemos de aprender del rey David y seguiremos aprendiendo. Esta es nuestra sexta enseñanza acerca de los reyes. Quisiéramos como avanzar muy rápido y ir saliendo esto, porque hay muchos reyes que conocer, pero creo que David es uno de los reyes que nos va a llevar más tiempo, que nos ha tomado más tiempo. Creo que esta es la cuarta enseñanza sobre él. Hablamos dos precisamente de Saúl y esta es la cuarta acerca de David. Pero es que este es un rey con una gran promesa y por lo tanto creo que ese era el propósito de Dios. Este hombre quedó para ejemplo de los otros reyes y además tiene una promesa espectacular que el Señor le dio, una promesa grandísima, por lo tanto este vaso tenía que ser formado con detalles, ¿verdad? Por la mano del alfarero. Así que si usted está dispuesto, seguiremos aprendiendo y vamos a seguir en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 2, versículos 1 al 4, vamos a leer. Y este tema le hemos titulado David es proclamado rey. Porque después la Biblia no nos dice cuánto exactamente David pasó huyendo de Saúl, pero podemos nosotros hacernos una idea por el tiempo que nos da una edad cuando él empieza a reinar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero cuando yo leía en Números capítulo 1, si no estoy mal, que un soldado iba a la guerra, se necesitaba la guerra según las órdenes que Dios le dio a Aarón y a Moisés, le dice que se va a enlistar todo varón que tenga 20 años en adelante en el ejército para poder ir a la guerra. Entonces miramos que cuando David fue a pelear con Goliat, era un muchacho que todavía no estaba en el ejército, no tenía la edad. Podemos asumir, obviamente, que tenía menos de 20 años. Algunos consideran que eran de 15 a 19. Por lo tanto, aquí en este libro nos empieza a decir que David empezó a reinar de 30 años. Quiere decir que David pasó más de 10 años siendo perseguido por Saúl. O sea, nosotros no leemos de una línea a otra, de un versículo a otro, pero fueron 10 años o más que David pasó huyendo de Saúl y esperando, siendo ungido por el profeta Samuel con una promesa de ser rey, pero esperando a ser posicionado. Lecciones, hermano. Tomemos lecciones de eso, ¿verdad? Vamos a seguir recalcando porque son cosas muy importantes que a veces nosotros como cristianos son los peores errores que cometemos en nuestra vida por adelantarnos a los planes del Señor y no saber esperar a que Él nos envíe. Dice aquí el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David
por rey sobre la casa de Jehová. Después de esto, dice aquí la palabra, ¿después de qué? Después de la muerte de Saúl. Entonces, pasan todos estos años como estamos viendo. Aquí tenemos, estamos mencionando, acabamos de mencionar eso de que David comienza, nos cuenta la escritura, ya vamos a ver esas citas, que él comienza a reinar de 30 años. Pasa un proceso de esperar hasta que Saúl muere y que fue ya permitido por Dios. Entonces dice que David empieza a reinar, pero no empieza a reinar sobre todo el territorio de Israel, sobre todo las 12 tribus, sino que comienza a reinar, dice, en Hebrón. Hebrón era como una región y ahí se encontraba la tribu de Judá, es la que sigue a David. Y usted puede observar en los mapas que van a estar proyectados y más o menos hacerse a la idea, ¿verdad? Podemos ver, aunque aquí no estaban divididas por completo, recuerde que el reino del norte y el reino del sur específicamente se divide después de que muere Salomón y su hijo Roboán reina, y quedan 10 tribus en el norte y 10 tribus en el sur. Pero aquí, ¿verdad? Podemos ver que solamente David comienza a reinar en Judá, todo ese territorio que era Hebrón, digamos, en el sur. Una tribu es la que domina, comienza a dirigir David, después de la muerte de Saúl. Y en el mismo capítulo 2 del segundo libro de Samuel, nos dice por qué David no reina todo Israel. Y esta es una pregunta para la trivia bíblica de los martes del Ministerio del Shaddai, ¿verdad? Porque normalmente cuando nosotros decimos quién fue el segundo rey de Israel, nosotros decimos David. Pero realmente aquí la palabra nos dice que David comenzó a reinar solamente en la tribu de Judá. Las 11 tribus del norte quedaron reinando por un hijo de Saúl que quedó vivo, que se llama Isboset. Y en este versículo 8 dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl. Y este Abner era general del ejército de Saúl y a la vez era primo de Saúl. Y dice que este Abner, que era un hombre fuerte, un guerrero de Saúl, general del ejército, dice que toma a uno de los hijos de Saúl. Recordemos que murieron 3 hijos de Saúl cuando el mismo día que muere Saúl, que entre ellos estaba Jonatán. Pero hay un hijo de Saúl vivo. Y este Abner, su primo y general del ejército, toma a ese hijo llamado Isboset y dice que lo lleva a un lugar llamado Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Entonces todo el reino del norte, todas las 11 tribus del norte, por decir así más fácil, más entendible, quedan gobernadas por Isboset. Y solamente David comienza a reinar en Hebrón, específicamente en Judá, a la tribu de Judá. Y dice que de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó solamente 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Entonces tenemos un dato importante que nos va a ir quedando para la historia, para llevar control de eso. Recuerda entonces, Saúl es el primer rey de todo Israel, de las 12 tribus. Muere Saúl, ya Dios tiene una promesa para David, pero al morir Saúl, Abner, general del ejército de Saúl, está poniendo ahora a reinar en las 11 tribus a Isboset, hijo de Saúl, pero a este solamente le dura su reinado 2 años. Amén. Y dice, en el capítulo anterior dice que Abner pierde 360 hombres y Joab solamente 20. Vamos viendo que al ejército de Saúl, las 11 tribus, que había rey Isboset dirigida por Saúl, iba
a pesar de que eran más, se ponían como tenían como desventaja. Van teniendo guerras, pero pierden más hombres que David, teniendo aún David un ejército más pequeño y control sobre solamente una tribu. En el capítulo 1 dice, hubo larga guerra en el capítulo 3, perdón, versículo 1 del mismo segundo libro de Samuel, dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y esto es porque Dios tenía un plan, tenía un propósito y había un tiempo que Dios iba preparando y sabía que David tenía que reinar sobre todo Israel. Y cuando dice aquí precisamente en este capítulo que la casa de David se iba fortaleciendo, enseguidita empieza a mencionar los hijos de David. Usted sabe que cuando un rey iba teniendo hijos, iba teniendo herederos, obviamente esa descendencia se iba fortaleciendo, porque al morir el rey también ya tenía herederos. El contexto tiene mucho sentido, que dice que David tuvo 6 hijos, empezó a reinar en Hebrón, y ahí reinó por 7 años y medio. Y David procreó ahí solo en Hebrón 6 hijos. David fue un hombre bastante también fértil, ¿verdad? Nos cuenta en primer libro de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1. Nos menciona todos los hijos de David. Dice que David tuvo 19 varones, 19 hijos varones, más Tamar, la hija que fue violada por su medio hermano, amén, eran 20. Y dice que sin contar los hijos de las concubinas. Entonces David tuvo más de 20 hijos. Entonces se iba fortaleciendo, obviamente, iba teniendo muchos hijos, sus hijos iban ayudando. A veces los reyes acostumbraban a dividir los territorios e irle designando a sus hijos ciertas cosas para poder liderar. Entonces eso hacía más fuerte un reino. Así es, amén. Y continuando con esa historia, creo que algo muy importante de esto es lo que tú mencionabas, cómo la casa de Saúl, a pesar de que tenía un número, me imagino, de guerreros mucho más elevado que David, se iba debilitando, porque es que cuando el Señor no está con alguien, pueda tener lo que tenga, no tiene al Dios Todopoderoso de su parte, mientras que podemos ver a un David que tal vez no tenía un ejército tan grande, pero tenía la mano del Señor obrando a su favor. Entonces, yo me pongo a pensar en eso, cómo estará nuestra vida. ¿Será que la mano del Señor está obrando a nuestro favor y estamos viendo la mano del Señor a pesar de que todas las cosas tal vez estén a nuestra contra? Y qué bonito es pensar en eso y saber que el Señor está de nuestro lado. Miramos a un David que en esa guerra porque el capítulo 3 inicia con eso, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. A pesar de que David tenía ese ejército tan pequeño, él se iba fortaleciendo. En el capítulo 3, el versículo 17, pasa un acontecimiento ahí que dice que Abner, general del ejército de Saúl, parece que se había fijado en una de las concubinas de Saúl, Isboset, el rey del norte en este tiempo, amén, de las 11 tribus. Él le reclama a Abner y a Abner no le gusta eso, porque le dice a Isboset, bueno, como si yo soy el que te puse en el trono, ¿qué son esos reclamos que tú tienes para mí? Y le molesta, y por ese reclamo que le hace, Abner le vuelve la espalda a Isboset, y creo que Dios iba acomodando todo, y él hace pacto con David. Y dice, y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo, Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los hijos de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David,
yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y si usted no conoce la historia, tal vez se está volviendo como un trabalengua. Pero lo que está pasando aquí es que el general del ejército de Saúl, que ya está muerto y ahora trabaja para Isboset, el rey que está reinando las 11 tribus, hijo de Saúl, está dándole la espalda a Isboset y está haciendo un pacto con David. Está diciéndole que ellos saben que Dios lo eligió a David para que reinara sobre todo Israel. Y él está diciendo, le está haciendo una promesa de que él va a hacer todo lo posible para que David ya reine sobre todas las 12 tribus, que va a hablar con los ancianos de Israel para que sea puesto en ese reinado que ha esperado por tantos tiempos. Después de haberse ido Abner, general del ejército de Isboset en este tiempo ya, a Joab, general del ejército de David, regresa de pelear. No estaba cuando Abner va a visitar a David y él se molesta mucho porque Abner había asesinado a un hermano de Joab llamado Asael. Usted puede leer la historia, seguirnos aquí con estos versículos porque está como, no podríamos contarle versículo por versículo. En caso que Joab, el general del ejército de David, asesina a Abner, que acababa de hacer pacto con David y que había prometido hablar con los ancianos de Israel para que David tomara todo el reino. Muerto Abner, dice que todas las tribus del norte tiemblan porque él era el hombre, el guerrero que tenía Isboset. Amén. Y dice que habían hombres malos en el capítulo 4 que asesinan a Isboset, que era rey de las 11 tribus del norte. Dice, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores, los hijos pues de Rimón Berotita, Recab y Baana. Fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Aquí podemos ver una escena muy tremenda, una escena muy violenta, donde este hijo de Saúl, que estaba reinando y que solamente reinó por estos 2 años en las 11 tribus del norte, muere de una manera muy cobarde. Realmente lo asesinan hombres que trabajaban para él. Amén. Y dice la palabra aquí, aprendemos de la vida de David, que David, aunque era el rey que tenía la mayor parte del territorio y que a él le convenía que muriera, así como le convenía que muriera Saúl, pero David no se gozó con la muerte de Saúl, lo lloró, lo lamentó, guardó luto, y lo mismo hace con este hombre también asesinado, con el hijo de Saúl llamado Isboset. Él se entera que estos hombres lo asesinan, le llevan, estos 2 hombres que lo matan, le llevan la cabeza, y David le dice, ¿cómo se atrevieron ustedes a matar tan cobardemente a un hombre que estaba descansando en su lecho? Y David los castiga tan severamente, los matan, ¿verdad? Que les cortan los brazos y las piernas. Si no, los desmembran ahí, los desmembran. Y mueren de una manera muy, muy fea, castigados por David, porque David se molesta por este asesinato tan vil. Pero ya muriendo Isboset, entonces David, ahora sí, después de guardarle el luto y de lamentar también la muerte de Isboset, David ahora es proclamado rey en todo Israel. Después de 7 años y medio de esperar, de 7 años y medio que él solamente reinaba en Judá, ¿verdad? Dice en el capítulo 5, versículo 1 al 5, dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe de Israel. Aquí podemos ver que la gente ya sabía lo que Dios había dicho a David por medio del profeta Samuel desde que lo ungió. Aquí la gente ya estaba enterada de toda la persecución por años que
que Saúl le había tenido y que Dios tenía una palabra que habría de cumplirse en la vida de David. Y se vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. Entonces aquí podemos ver, por lo menos nos da una edad, que si David comenzó a reinar a los 30 años, entonces reinó 40 años, David murió entre los 70 y 71 años por ahí, porque dice que reinó en Hebrón 7 años y medio, entonces reinó como 40 años y medio en sí, solamente redondearon la cifra. Entonces podemos ver que pasan muchos años. Recuerde eso, comienza a reinar en Hebrón a los 30 años. Era un jovencito cuando Dios lo ungió. Pasa por lo menos más de 10 años siendo perseguido por Saúl. Toma el reino cuando tenía 30 años y después de eso tiene que esperar 7 años y medio más para ser rey de todo Israel y ver esa promesa cumplida. Podemos seguir observando a medida vamos leyendo la historia, la paciencia y el saber esperar de David. Amén. Y luego de eso entramos al capítulo 6, donde se nos habla de un David que no hacía algo sin pedirle dirección al Señor. Creo que eso es algo muy notorio de David en todo su proceso que él llevó, que siempre consultaba al Señor, a diferencia de Saúl. Saúl se dejaba llevar por lo que él pensaba o lo que él creía que era mejor, mas sin embargo miramos un David que desde el principio, de que iba a ser ungido como rey de Hebrón, le dice: subiré. Le pregunta al Señor, le pregunta a Dios. Entonces, creo que David ahí nos da un gran ejemplo de cómo debemos de conducirnos nosotros en cada decisión que nosotros vayamos a tomar en nuestra vida. No importa cuál sea, hermano, la decisión que vayamos a tener, necesitamos poner al Señor, que Él sea el que nos dirija en cada paso que nosotros demos. Nosotros muchas veces decimos conocer al Señor, decimos que el Señor es quien guía mis pasos, el Señor es el que está conmigo, pero muchas veces hacemos cosas sin consultarle a Él primero. Muchas veces se viene a enterar el Señor no es que se viene a enterar, el Señor ya sabe lo que usted va a hacer, el Señor desde antes lo sabe, mas sin embargo el Señor nos manda a tener una relación con Él. Cuando la palabra nos habla que nuestro mejor amigo debería de ser el Señor Jesucristo, y cuando hablamos de amigos hablamos de personas que son íntimas, que se cuentan las cosas. Entonces creo que miramos a un David que a pesar de tal vez que la decisión que él fuera a tomar fuera pequeña, no importando que fuera pequeña o grande, era un hombre que consultaba al Señor. Y la pregunta sería para nosotros: ¿será que nosotros en nuestra vida diaria estamos consultando al Señor? En nuestras decisiones estamos consultando al Señor. Usualmente tendemos a consultar al Señor cuando miramos que ya no hay soluciones. Empezamos a clamar y empezamos a decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame, que seas tú obrando, que seas tú decidiendo. Pero ¿qué tal en las cosas pequeñas, en aquellas que para nosotros son insignificantes muchas veces? Aún en ellas la Biblia nos enseña que debemos de consultar al Señor, porque el Señor tiene planes de bien para nuestra vida, y cada decisión que Él ponga en nuestro corazón, que nosotros debamos hacer, si es Él poniéndola en nuestro corazón, sabemos que van a actuar para bien, porque para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Entonces creo que una gran lección de este capítulo 6 es cómo consulta David al Señor en cada una de las cosas que él va a hacer. Si recordamos, el arca del Señor, el arca del pacto, no estaba en Jerusalén, no estaba con el pueblo del Señor hace mucho tiempo. Mas sin embargo miramos un David que ha entendido que sin la presencia del Señor él no se mueve a ninguna parte o no puede hacer nada, y es David en este capítulo 6 quien trae el arca de Jehová a Jerusalén. El que se preocupa por traer la presencia del Señor, el que sabe que sin la presencia del Señor es nadie. Y creo que esa es una lección para nosotros, el poder entender que nosotros sin la presencia del Señor no podemos hacer nada. Nosotros somos necesitados y menesterosos de la presencia del Señor. Entonces creo que este capítulo resalta eso, la necesidad como pueblo del Señor de tener la presencia del Señor.
Y miro como algo muy curioso que a mí siempre me ha llamado la atención es cuando traen el arca del pacto. Miramos que cuando lo traen, lamentablemente lo hacen de una manera equivocada, no como el Señor había mandado en su palabra. El Señor ya había dado procedimiento, cómo iba a ser el procedimiento para transportar el arca del pacto. Más sin embargo, creo que de la emoción de David de traer la presencia del Señor no se percató de eso. Y la presencia del Señor queda en la casa de Obed-edom. Y una gran historia que podemos ver también en este capítulo, un hombre que fue bendecido porque la presencia del Señor estaba en su hogar. Se da cuenta el rey David, le dicen, Obed-edom ha sido bendecido porque el arca del pacto está ahí, y David, sin temor a equivocarse, esta vez lo hace de una forma correcta y va con las cosas específicas. Trae el arca del pacto a Jerusalén, y personalmente uno de los versículos del capítulo 6 que a mí me cautivó es el versículo 14, donde dice que mientras el arca del pacto estaba siendo transportada, estaba siendo dirigida para Jerusalén, dice el versículo 14, que David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Me llamaba la atención esa parte donde dice que David danzaba con todas sus fuerzas a Jehová, y me da una gran lección, porque creo que muchas veces nosotros en las cosas que hacemos al Señor, muchas veces las hacemos por compromiso tal vez, o las hacemos por hacerlas, pero yo me ponía a pensar en mi vida, ¿cuál es el anhelo o cuál es el propósito cuando haces algo para el Señor? ¿Será que lo estás haciendo con todas tus fuerzas, con todos tus deseos? Hay ese corazón que miramos en David, un corazón de querer hacerlo lo mejor para el Señor. Y creo que ese debería ser un anhelo de nosotros constantemente, diariamente, que todo lo que hagamos para el Señor tal vez es cosa pequeña ante nuestros ojos, pero ante el Señor no hay cosas pequeñas, todas son para su gloria. Entonces creo que en cada área en que nosotros trabajemos, muchas veces en las iglesias esto pasa, que tendemos a mirar ciertas cosas como de menos, o ciertos privilegios como más grandes que otros. Por ejemplo, el predicar. Muchas personas miran ese privilegio como algo muy grande y toman el privilegio tal vez de limpiar la casa del Señor como cosa pequeña. Y ante el Señor los dos son privilegios que tenemos que hacer con todas nuestras fuerzas, con la mejor capacidad que nosotros podamos, para honrar el nombre del Señor. Saber que lo que hacemos lo hacemos para Dios y no para el hombre, y lo que hacemos para Dios lo tenemos que hacer bien. Entonces, personalmente, de este capítulo 6 tiene lecciones maravillosas. Creo que es un capítulo que podríamos pasar horas hablando de él. Pero a mí personalmente me llamó la atención muchísimo ese versículo, y espero que usted pueda leer este capítulo y enfóquese en eso, cuál es la intención y de qué manera estamos haciendo nosotros las cosas para el Señor. ¿Será que las estamos haciendo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra dedicación, porque sabemos que lo estamos haciendo para el Señor y no para el hombre? Sí, amén. Es un capítulo muy importante porque nos habla, si no estoy mal, el arca del pacto estuvo fuera de Israel por 20 años. Y en todos esos años, el rey Saúl no se preocupó por traerlo. Usted sabe que tener el arca del pacto implicaba decir que la presencia de Dios estaba con ellos. Dios derrotaba a sus enemigos, era donde Dios, la presencia de Dios descendía. Entonces nos habla de que David era un hombre, un adorador, ¿verdad? Hay pasajes que nos muestran cosas lindas, la verdad, acerca de David, pero aunque era un adorador, un hombre temeroso de Dios, los temerosos de Dios también se equivocan. Y aquí podemos ver a un David hasta estas alturas, que por ejemplo la ley decía, Deuteronomio 17, si no estoy mal, habla acerca de que el rey tenía que tener una copia, ¿verdad?, del libro de la ley, valga la redundancia, y eso especificaba, le daba órdenes al rey, tenía que hacer una copia para él, leer la ley, estudiarla para poder seguir las instrucciones de Dios. Ahí mismo les decía que el rey no podía acumular mucho oro, ni muchas riquezas, tampoco muchas mujeres, porque eso podía apartarlo del Señor, que no podía tener muchos caballos para que no confiaran en el ejército que tenían, sino solamente en Dios. Entonces miramos también, aunque el hombre era temeroso de Dios, procuraba hacer la voluntad de Dios, lo miramos equivocándose. Amén. Porque trae el arca de Dios
de la manera equivocada. El arca tenía que ser transportada por los levitas, por 2 levitas, tenía que meter las barras de oro que se le ponía a los lados, tenía unos anillos para poder meter las barras, y ahí tenían que cargar a los levitas. Aquí le dice que la pusieron un carro nuevo por hacer la gracia, ¿verdad? Supuestamente ellos bien. Entonces el arca parece que, según nos dice aquí, pareciera que se quiso caer, ¿verdad? Y Usa metió su mano, aunque también dicen algunos que tal vez Usa quiso espiar delante del arca, metió la mano de la manera equivocada, porque Usa muere aquí literalmente, fulminado por haber tocado lo que no debía. Aquí el Señor sabe qué fue lo que pasó realmente, pero la estaban trayendo de la manera equivocada. David se da cuenta y trata de remediar el error que había hecho. Averigua a David cómo es que tenía que traerla, recuerda cómo es que tenían que traerla, y lo hace de la manera correcta. Y dice que él danzaba con toda su fuerza, y por alabar al Señor con esa pasión y con ese fervor que traía, su propia mujer Mical lo desprecia, lo menospreció, dice la palabra del Señor, y le dijo: ¿cómo usted, Señor? El Señor, el rey, hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay una versión que me daba curiosidad lo que decía, ¿verdad? De lo que le dice Mical, pero es algo muy fuerte que le dijo, realmente lo menospreció. Oye, ni siquiera tus esclavos harían eso, te vieron tus sirvientas comportándote como cualquiera. Y David le contesta algo muy interesante, le dice: ¿sabes qué? Al Dios al que yo le estoy alabando fue el que quitó a tu papá, en otras palabras. Fue el que quitó a tu papá y me puso a mí, y a tu papá y a toda tu casa. Él fue el que me eligió, y cómo yo no le voy a adorar. En otras palabras, le dijo: Mical, tú estás aquí por misericordia, si no, estos hubieran muerto, porque hasta los hijos de aquellos reyes que quitaban, morían. Y aquí ella estaba viva por la misericordia del Señor, pero no estaba valorando. Y dice la palabra de Dios que después de eso menospreció Mical al rey, a David. Y curiosamente dice que después de eso Mical no tuvo hijos jamás. Algunos entienden también que es que David jamás volvió a llamar a Mical a su lecho, ¿verdad? Sino que como la menospreció, por lo tanto Mical no podía tener hijos, sino David no se acercaba a ella. Algunos piensan que estaba estéril, pero no dice la Biblia cuál fue el problema. Pero al parecer también pudo haber sido como: ok, tú menospreciaste a mi Dios, así que adiós, no te quiero cerca de mí, yo no. Y él le dice eso: las siervas que tú dices que me menospreciarán, estoy seguro que ellas, cuando entienden que yo alabo a mi Dios, ellas me van a honrar a mí. Entonces también la exhorta bastante David a Mical. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, nosotros enfocar nuestra adoración a Dios, no fijarnos en quién me mira y qué van a pensar, qué van a opinar, sino que nuestra adoración a Dios sea dirigida por la palabra de Dios, que hagamos las cosas correctas, que adoremos al Señor como el Señor pide que lo hagamos, y a nosotros no nos debe importar quién opina o qué dicen de nosotros, ¿verdad? Porque a veces puede ser que ni la mano levantemos, porque ¿qué va a decir el vecino de mí? Entonces no le importe. La presencia de Dios lo tocó y usted empezó a llorar, pues dele gloria a Dios y disfrute la presencia del Señor, ¿verdad? Hágase todo decentemente y en orden, como dice la palabra del Señor, y de ahí usted no se aflija. Que sea dirigida su adoración, amén, a nuestro Dios Todopoderoso. El capítulo 7 de este mismo libro me pareció bastante importante, porque Dios le hace una promesa muy grande a David. Dice en el versículo 1: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ya no había guerra por esos años, ¿verdad? Le dio un tiempo de reposo. Dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Las tenían en un tabernáculo provisional, que recuerde que David mandó hacer un lugar donde se adoraba al Señor 24 horas del día. O sea, David realmente era un adorador. O sea, él puso en un tabernáculo, en una tienda, el arca del pacto, y habían levitas que las 24 horas del día adoraban al Señor. Pero llegó un día que David ya estaba en su casa, tranquilo, plantadito, en su palacio de rey. Él dijo: ¿cómo es que yo tengo casa, verdad? Y todavía el arca del pacto, el arca de mi Dios, está entre cortinas. Yo quiero edificarle una casa al Señor, una casa que realmente Él se merezca. Y mire qué lindo es esto, porque esto es lo que aquel profeta que reclama que
a los que habían regresado del cautiverio y no se preocupaban por edificar casa al Señor, sino que se habían preocupado por edificar sus propias casas, pero habían olvidado la casa del Señor. Y esto nos recuerda eso, que a veces nosotros nos podemos afanar tanto en nuestras cosas materiales y olvidamos las cosas que son de Dios, olvidando que es Dios el que nos da el poder para hacer las riquezas, como dice en Deuteronomio, que no debemos de olvidar eso, que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Cuando nosotros estamos bendecidos, debemos recordar quién es que nos tiene así y darle a Dios lo que es de Dios. Nunca olvidarnos de eso. Entonces, David tiene la intención de edificar casa al Señor, pero el Señor le dice, tú has derramado mucha sangre y por eso yo te voy a dar, va a ser tu hijo el que me va a edificar casa. Pero me gusta mucho lo que dice el versículo 12, el capítulo 7, que dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, porque Dios le dio palabra al profeta Natán para que fuera él el que transmitiera este mensaje a David. Y podemos ver aquí que Dios está hablando de que le va a dar un heredero, que le va a dar el reino a Salomón y que va a ser un reino bueno, que él va a estar con él, que si él se aparta de él, también él le soltará, pero a la vez aquí le está dando la promesa eterna. Está hablando ya de la promesa que había de venir el Mesías, del linaje de David, de esa semilla de David, iba a levantarse un reino eterno. Entonces, por eso es muy importante este capítulo 7, que les invitamos a ustedes, hermanos, a que ustedes en casita, ojalá se les despierte ese deseo de poder leer estos libros, que a veces los libros que son históricos parecen aburridos para muchos, pero es aquí donde hay mucha sabiduría. O sea, nada quedó escrito ahí por gusto, sino que nos da mucha información, ¿verdad? Se dice eso, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son como dos mapas que nos conducen al mismo punto, a Jesucristo. Porque desde el Génesis está anunciada la venida del Mesías. Y en el Nuevo Testamento nosotros miramos el cumplimiento de esa promesa, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, su muerte, su resurrección y las profecías que han de cumplirse aún todavía. O sea, todo es importante y debemos de prestarle atención a todo lo que es la palabra del Señor. Amén. El capítulo 8 nos habla acerca de la extensión del reino de David, y luego en el capítulo 9, creo que ya lo habíamos mencionado en una de las enseñanzas anteriores, cuando David hace misericordia con Mesiboset. Amén. Capítulo 10 nos habla acerca de la derrota de los sirios y de los amonitas, y entramos en un capítulo clave que es el capítulo 11. Hemos leído acerca del gran pecado de David. Un hombre que a pesar de sus grandes virtudes comete pecado, comete un error, peca delante del Señor, y este pecado trae consecuencias. Creo que la mayoría de nosotros conocemos un poquito de esta historia, pero se la vamos a narrar rápidamente. David se queda en su casa y hay un tiempo de descuido bastante grave. Normalmente los reyes iban a la guerra. David pudo haberse sentido en todo su derecho de quedarse en casa. Era un guerrero que había peleado muchas batallas. Podía cansarse, estaba en todo su derecho. Pero esos tiempos que nosotros tenemos a veces, después de tantas batallas, esas pueden venir debilidad física a nuestras vidas. Y ese cansancio que viene físico puede afectar mucho nuestra vida espiritual. Amén. Pues aquí la palabra de Dios nos dice que David se quedó en casa, y dice que por la tarde levantándose, o sea, se quedó en la casa y se levantó tarde. O sea, durmió el hombre todo el día. Él no se levantó a buscar el rostro del Señor tempranito, ni a pedirle dirección para
para vivir ese día, sino que se levantó tarde, se fue a su terrado y él miró desde su terrado a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer no era cualquiera, era una mujer hermosa que llamó la atención de David. David pregunta quién era y le dicen es Betsabé y le dicen que es la esposa de Urías Eteo y le dicen quién era su padre. David se lo dijo, vayan y tráiganme a la muchacha, porque aquí miramos a un rey que tiene un abuso de su autoridad. Amén. El rey tenía que guardar la ley y sabía el rey que el adulterio era pecado y digno de muerte aquel que cometía adulterio, ¿verdad? Apedreaban al adúltero, es lo que la ley decía. Pero David aquí se encegueció, se le olvidó lo que decía la palabra del Señor, como muchos de nosotros nos pasa, que olvidamos a veces con frecuencia lo que la palabra de Dios dice y por eso es que pecamos. Pero lo que pasa es que esto fue algo que parece como tan normal en el mundo que vivimos y seguramente pasaba en aquel tiempo con frecuencia, pero son pecados que parecen sencillos y que parecen momentáneos, pero traen consecuencias graves, porque este pecado marca la vida de David. Usted sabe que aquí comenzó un proceso de decadencia en la vida de David, porque no solamente se acuesta con una mujer que era casada, sino que esta mujer queda embarazada ese mismo día. Ella se da cuenta que está embarazada y le manda a decir a David que esa aventurita tiene consecuencias. David, el esposo de Betsabé, Urías Eteo, estaba en la guerra con Joab, el general del ejército de David. Estaba allá cuando él se da cuenta que Betsabé estaba embarazada. Hay astucia para lo malo, ahí sí que a veces nosotros también la sacamos. Él manda a decir que manden a Urías Eteo para él poder lograr que él fuera con su esposa, se acostara con su esposa, y aquí sí que meterle gato por liebre. Él quería lograr que Urías fuera a su casa y que después pretender que el hijo que esperaba Betsabé era de su esposo y así tapar su pecado, así no se diera cuenta a nadie, tapar su reputación y que porque él sabía que el resultado de este pecado era digno de muerte, era algo grave que iba a pasar. Pero si usted sabe la historia, dice que David manda a traer a Urías Eteo, lo atiende en su casa y lo manda para la casa de su mujer, con su mujer. Pero Urías se queda ahí con los criados de David. Y le preguntan, ¿por qué tú no te fuiste? Y Urías dice, ¿cómo yo me voy a ir a mi casa a gozar de mi mujer, a gozar de mi casa, mientras el arca del pacto está allá entre tiendas y mientras mi señor Joab está peleando y mis compañeros de guerra están peleando la batalla de Jehová? ¿Cómo yo voy a poder hacer eso? Era un hombre leal realmente Urías. Y usted sabe que David al siguiente día lo emborracha y trata para que él cediera y fuera a su casa, pero este hombre no acepta. Realmente era un hombre muy leal, muy fiel. Y esto le costó la vida a Urías Eteo. Al no poder David engañarlo, lo manda de regreso a la guerra y le dice a Joab que lo ponga al frente de la batalla y ahí muere Urías Eteo. Pero termina diciendo esos versículos, mas esto que David había hecho, dice en el versículo 27 del capítulo 11, fue desagradable ante los ojos de Dios. A Dios no le agradó lo que el rey, por muy rey que hubiera sido David, por muy siervo del Señor, había traído el arca del pacto, había danzado delante del Señor, le daba adoración al Señor, pero aquí él mandó a cometer un asesinato, cometió adulterio, y es cuando manda al profeta Natán, y el profeta Natán le dice una parábola para hacerle entender el pecado que había cometido David. Él le hace una parábola y él mismo, David era así como a veces inocente que caía en su propio, y que a veces así somos nosotros, ¿verdad? Los creemos listos, pero a la hora de que vamos a ser juzgados delante de Dios, nadie se escapa. Y Dios trae un juicio, y uno de los juicios que el Señor le da a David es que le dice que la espada se va a levantar de dentro de su propia casa. Y comienzan las consecuencias de ese pecado. Y algo también de resaltar ahí es que David no es que, porque tendemos a leer el capítulo 11 y pasar al capítulo 12 y pensamos que de un solo vino la reprensión del Señor. Aquí pasa un año que David se está haciendo como el loco.
el que no había hecho nada, más sin embargo hay pecados, hermanos, que tal vez para nosotros parecen como que al Señor se le han olvidado, pero el Señor el pecado lo va a corregir, nos va a reprender, y eso le pasó a David. Manda palabra por parte por el profeta Natán a decirle, ese hombre que ha hecho esa injusticia contra Urías eres tú. Y algo de exaltar después del gran pecado de David es la humillación que tiene David al momento de recibir reprensión de parte del Señor. Porque podemos actuar de dos maneras cuando viene la reprensión de parte del Señor. Podemos ser orgullosos y decir, no pasó, esto no soy yo estoy bien. O podemos humillarnos y pedir perdón. Muchas veces nuestras actitudes son muy diferentes a la actitud que tuvo David en esta ocasión. Y creo que algo de imitar en este capítulo 12 es la actitud que tuvo este hombre. Un hombre que se humilló porque sabía que había pecado. Vino reprensión y se humilló. Entonces creo que nosotros, cuando venga reprensión del Señor en nuestra vida, también tenemos que actuar de la misma manera, pedir perdón, porque tenemos un Dios lleno de misericordia, que su mano todavía no se ha cortado para con su pueblo y sigue perdonando. Pero necesitamos reconocer nuestro pecado, porque es de la única manera, hermano, que verdaderamente vamos a poder avanzar. Sí, antes de que pasaras otra, porque se dice que David escribe el Salmo 51 y el Salmo 32 después de haber pecado con Betsabé. Precisamente este Salmo 51 dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el 10 es el famoso versículo que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire qué hermosa reacción. Y como dice Katy, tenemos dos maneras de reaccionar cuando nos reprenden por nuestro pecado. Y nosotros debemos de imitar aquí lo que hizo David. Reconocer su maldad y humillarse delante de Dios. Amén. Y podemos ver que luego el hijo que Betsabé tiene, un niño se enferma, David inicia oración, mas el Señor le quita la vida. Pero es un hombre que entendió que esto era una consecuencia y una reprensión de parte del Señor. Luego en el capítulo 13, continúan las consecuencias del pecado, porque es que el pecado trae factura, hermano, no nos olvidemos de eso. Tal vez el pecado es como satisfactorio por cierto momento, trae tal vez algún placer por cierto momento, pero es pasajero, va a pasar. Y luego de ese pecado, si usted es hijo del Señor, creo que siempre lo mencionamos en este programa, usted va a ser reprendido, y dele gloria a Dios porque eso pase, porque si no se llamaría un bastardo, y creo que a nadie le gustaría ese título. Y pasamos a un gran, ¿cómo se le podría decir? A una gran consecuencia de este pecado de David, porque viene a hacer con su propia familia, con sus propios hijos, y es cuando Amnón viola a Tamar, que dado a este acontecimiento, si usted ha leído la historia, Amnón dice estar enamorado de su hermana Tamar, pide consejo a un gran amigo que le da... Amigo y primo, que le da un consejo maravilloso. Una obra de maldad a mi criterio, porque le dice... Maravilloso entre comillas. Entre comillas. Para los que no nos ven, no nos ven la cara, que está hablando con ironía. Amén, amén. Un gran consejo entre comillas, porque en realidad era un consejo que lo iba a llevar a un pecado enorme. Este hombre se finge estar enfermo y le dice que manden a su hermana Tamar para que le dé de comer. Ella viene, es forzada y es violada. Una vez violada, la aborrece completamente, y esto no le agradó tanto a Salón, el otro hermano de Tamar, también hijo de David. Y lo que pasa es que Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre. Amnón era el hijo mayor de David, era medio hermano de Tamar, pero obviamente
era su sangre, hijo del mismo padre. Y este muchacho viola a su medio hermana. Absalón le desagradó bastante y con toda la razón. Pasa un tiempo que parecía que a Absalón se le había olvidado, Absalón no dice nada. David no corrige como debía a su hijo, porque estos eran pecados de muerte, o por lo menos debía estar preso Amnón, ¿verdad? Y podemos ver, David fue un siervazo, pero dice de uno de sus hijos que David no le corregía, literalmente dice así, que a veces nosotros podemos estar ocupados tantos en las batallas, en nuestras propias batallas, y podemos descuidar cómo educar a nuestros hijos, la corrección a nuestros hijos, que si nosotros dejamos sin corrección a nuestros hijos, dice la palabra de Dios que el que no corrige a sus hijos aborrece, porque el no corregirnos, eso implica que ellos van a tener consecuencias de sus maldades, consecuencias de sus pecados. Entonces miramos aquí que pasa un tiempo, creo que son 2 años que pasan, y Absalón trama la venganza contra su hermano Amnón. Lo invita a supuestamente a un banquete a todos sus hermanos, y entre ellos iba Amnón, y ahí él ordena que maten a Amnón, ¿verdad? Y esto le toca a Absalón después huir. Entonces tenemos el hijo mayor de David asesinado, ¿verdad? Por dejarse llevar de un consejo malévolo, ¿verdad? Yo hablaba con los jóvenes de esto, de la importancia de escuchar un consejo, que un mal consejo nos puede conducir a la muerte, y eso fue el caso de Amnón, ¿verdad? Violó a su media hermana, pero al final su otro hermano, Absalón, lo asesina, lo mata. Y sigue la cadena aquí, porque ahora a Absalón le toca huir, porque también sabía que la ley decía si mataba a su hermano, él también merecía juicio. Y él se va, pero imagínense el corazón de David, con un hijo muerto y sabiendo que fue el otro hermano o otro de sus hijos que lo asesinó, y tiene a una hija violada por su propio hijo, hablando de David. Imaginemos la escena. ¿Qué está pasando en la cabeza, en el corazón de David, mirando aquí ya el juicio que Dios le había profetizado por él cometer un pecado de adulterio y después de mandar a asesinar a ese hombre que él mismo le había quitado la mujer? Consecuencias del pecado y consecuencias muy graves. Y entonces queremos hacer ese énfasis en este programa, hermanos, que nosotros no debemos de ser confiados. Siendo muy adoradores, amamos al Señor y trabajamos para el Señor. Hacemos todo para agradarle a Él, pero no debemos de confiarnos jamás, aun cuando venga cansancio físico, cansancio espiritual, no descuidarnos, porque sabemos que el enemigo no duerme y va a tratar de atacarnos por esas áreas donde nosotros menos nos esperamos muchas veces. Aquellas áreas que nosotros dejamos un huequito por ahí, una ventanita, hay que cerrar toda brecha que el enemigo puede utilizar, porque a él no nos anda con lástima. Amén. Siempre recuerde lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, siempre nos va a convenir hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y yo sé que en este tiempo hay mucha congregación que no le gusta predicar acerca de esto, de que el pecado tiene consecuencias, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña y no podemos tapar el sol con un dedo. Y es un tiempo para que nosotros seamos advertidos y tengamos mucho cuidado si estamos jugando con el pecado, porque nos podemos quemar. Y las consecuencias, ¿sabe qué es lo peor? Que no solamente las consecuencias del pecado nos afectan a nosotros, solo a nosotros, sino a todos quienes nos rodean. Porque David cometió ese pecado sin pensar que iba a afectar toda su casa. Entonces debemos de analizar bien qué hacemos, cómo andamos. Amén. Y la palabra nos dice que el que mire estar firme, el que piense, estar firme, mire que no caiga. Así que podemos ser muy espirituales, siempre hay que estar en orden de batalla, hermano, porque nuestra lucha es contra alguien que nos tira a matar y no anda jugando. Pero mayor es el que está con nosotros. Le agradecemos a usted por haber estado con nosotros, y aquellos que han de escuchar el programa cuando está grabado. Esperamos esta palabra sea de edificación, y le recordamos que
siga leyendo estos libros que son preciosos, amén, que nos enseñan historias que dejan una gran enseñanza. Así que Dios les bendiga y muchas gracias. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo.